Bienvenidos a una nueva edición de La Mesa. Invitado de hoy, abogado Ramón Briones. Ramón, gracias por estar. Muchas gracias. Ramón es abogado, es metido en política y escritor. Escribió un libro muy interesante, se llama Chile Concentrado, una investigación sobre el modelo económico. Se publicó ya hace varios meses. Yo tuve el honor o la responsabilidad de ser uno de los que lo presentó. Es un libro en las cuales hay cosas que, como dije en aquella presentación, que yo comparto plenamente, otras cosas no tanto, pero es un libro que genera debate y genera conversación. Y la razón por que tenemos esta semana, señor Briones, acá, es porque justo esta semana es la ENADE, ¿no? El próximo miércoles 30, se reúne, es el evento empresarial más importante del año, con un tema en que la impresión que da es que el sector privado, que también tiene este problema que tiene todas las instituciones o elites en Chile, políticos, también fuertemente cuestionado, buscando cómo volver a legitimizarse ante la sociedad. Las reglas han cambiado y nadie tiene creo que hay consenso acerca del diagnóstico. Uno de ellos es este problema, pero no hay consenso acerca de qué hacer, y creo que es importante que se genere esa conversación. Y aproveché esa semana para hablar de tu libro, porque uno de los pecados originales de un modelo que a mi parecer tiene muchas cosas que fue exitoso, pero hay cosas que hace años que en Chile está pidiendo a gritos que hay que ajustar o cambiar o reformar. Y una de esas es esto, la concentración económica. Fue un poco grande el preámbulo, ¿no? Pero yo le agregaría que esta investigación, porque es bueno que los que escuchan esta conversación sepan que este no es, y la vean, la escuchen, no sea solamente o estén pensando en un libro periodístico como otros que se escriben, que se caracterizan por la denuncia o por las anécdotas más o menos graves de los personajes o de las sociedades en la ocurrencia de los diarios del día a día de los negocios y de las sociedades. Este es un libro que tiene una mirada de largo plazo para llegar a esta investigación. Nosotros trabajábamos en un banco de la vivienda con Hernán Bocelán hace 40 años. Conocimos cuando comenzó el nuevo modelo, el mercado de capitales nuevo. Conocimos todo su proceso y todo su desarrollo. A mí me tocó intervenir como presidente de la Comisión Fiscalizadora de la Democracia Cristiana en tiempo de la dictadura, dar opinión sobre la ley del Banco Central, por ejemplo. Y así continuamos siempre preocupados de este tema. Hace 2 años, ya el año 2014, juntamos un grupo de jóvenes, estudiantes de la Universidad de Chile ya con cierta trayectoria, más un ingeniero civil, y conformamos un equipo de trabajo inédito que consistió un poco como hacen algunos profesores en Estados Unidos. Un grupo en que hay un profesor y un grupo de gente que trabaja en la investigación. Esa fue la metodología, una epistemología, digamos, novedosa. No es que cada uno escribiera un capítulo, sino que todos escribíamos. Vamos al punto, porque creo que es importante, y como los programas de la red son cortos, no lo quiero decir yo porque ustedes fueron. ¿No? A mí me parece que es un análisis muy agudo y frío de cómo llegamos a donde estamos. Perfecto. Donde yo, como lo dije, donde yo discrepo en algunos puntos es alguna de las soluciones o diagnósticos, pero creo que tú cuentes, porque usted lo hace muy bien, que para mí es lo más valioso del libro, de contar la historia de por qué estamos donde estamos. Bueno, estamos donde estamos porque la forma como se implementa este sistema olvida que, teniendo los mismos pilares todos estos años, olvida efectivamente qué es lo que pasa al final con la competencia en los mercados. Y eso genera, al despreocuparse de este problema, tanto en el gobierno militar como en los gobiernos de la concertación y en alguna mayoría, al despreocuparse de este problema, se genera un polo de crecimiento extraño en la economía, en que un sector de la economía, un sector de los grupos económicos comienzan a tener una preeminencia y un dirigismo muy grande. Y esos sectores comienzan a controlar los mercados, que es uno de los aspectos que tiene que ver con la concentración. La concentración tiene que ver con la concentración de riqueza, de salario, la concentración de capitales, hay muchos factores. Pero aquí nos abocamos a qué pasa en los mercados en Chile. Y comparado con otros países en los que también hay concentración, señalaste que en Estados Unidos había concentración para fabricar aviones por razones de escala. Sí. Eso se entiende. Pero en Estados Unidos no existe la concentración que hay aquí en materia bancaria, o en materia de alimentos, o en materia de vinos, en materia de licores, en materia de puertos, en fin. En Chile uno toma toda la gama de los principales mercados, que ahora por la ley nueva
se van a por lo menos a conocer por la Fiscalía Económica, aunque es un paso muy tibio, muy tímido, pero por lo menos vamos a ver si nuestro estudio es correcto o no. Yo creo que es correcto porque se ha hecho con los datos y nadie los ha desmentido. Conclusión número 1, tenemos un Chile concentrado. ¿Cuál es el efecto de eso? ¿Tiene o no tiene efectos? Algunos dicen que sí tiene efectos buenos. ¿Por qué? Porque un mercado concentrado permite que estos oferentes salgan al mundo exterior con ciertas espaldas a desarrollar ciertos negocios. A nosotros no nos convence eso porque creemos que son muy pocos las espaldas que han adquirido para hacer mercados relevantes en el mundo. Puede ser importante para abrir un retail en Perú, alguna cosa en Colombia, en una ciudad de segundo orden, o puede ser para tener una pequeña posición en Brasil. Pero de ahí a que seamos actores de la economía mundial con nuestra concentración económica, categóricamente no. ¿Produce efectos internamente en Chile? Sí, produce 2 tipos de efectos. 3 tipos de efectos. Primero, un efecto económicamente puro. Nosotros llegamos a la conclusión, no se puede medir econométricamente porque hay que ser honesto en esta investigación, de que la concentración económica no es buena para la competitividad y la producción total de los factores. Y curiosamente, desde que Chile investigamos, desde el 60, la productividad de los factores en Chile, con todos los problemas institucionales que hubo del 60 al 86, revolución en libertad, revolución de Allende, revolución militar, la producción total de los factores fue levemente decreciendo hasta el año 86. Producto del cambio que se produce ahí, privatizaciones, mayor ingreso de capitales privados, un desarrollo distinto, se prolonga un crecimiento muy interesante de la economía y de la productividad total de los factores, que crece al 2,5% hasta el año prácticamente 2098, hasta la crisis asiática. Y después nos estancamos y empezamos a bajar, menos, 0,1 promedio. Eso es muy grave. Eso significa que la locomotora que habían sido las privatizaciones, los grupos económicos concentrados, la libertad tarifaria, la apertura de los mercados, la libre contratación, los grupos grandes, nacionales y extranjeros, que era la base, las piedras angulares de esta nueva economía, no fueron capaces de continuar produciendo un sistema, en conjunto con el Estado, que también tiene ripios, esta cancha donde la productividad de los factores fuera capaz de hacer que el capital y el trabajo dieran mejores frutos. Esa es la primera conclusión a que llega. La segunda conclusión, de que este modelo mantiene y profundiza la desigualdad de la riqueza y la distribución regional. Y entonces, al final, los PIB, incluso nos costó estudiarlo, los PIB regionales están mal planteados porque no aparecen los PIB reales de las regiones en materias mineras, materias pesqueras. El Banco Central en las cuentas nacionales lo tiene súper ahora lo están desarrollando por regiones, ahora. Pero lo concreto es que el país uno observa en todas las actividades, desde la salud a la educación, que todo es Santiago, un poco Valparaíso y un poco Concepción. El resto está en otro estadio. Eso no ocurre en los grandes países desarrollados que desarrollan estas economías de mercado, sociales de mercado, como Alemania, como Estados Unidos. Sí, pero, perdón, sí que yo he puesto a hacer un contrapunto. Porque... El tercer efecto negativo, estos son los 2 efectos, digamos, propiamente económicos. Y hay un tercer efecto que es malo para la democracia. Cuando uno llega a estos niveles de concentración y necesita controlar los mercados, necesita seguir viviendo en los mercados las posiciones que se han adquirido, se llega a cualquier cosa. Y se llega a 2 cosas fundamentalmente. Al fraude, a la colusión económica, que en Chile ya es conocida, las que se saben, las que no se saben, no las sabemos. Hay colusiones implícitas. Y, por otra parte, viene la necesidad de generar recursos, entre comillas, legales, recursos legislativos. Y entonces viene la corrupción del sistema político, que se hace en el Parlamento, en los lugares clave, en los comisionados clave, en los legisladores clave, en las comisiones, y se hace también en el Ejecutivo, por la vía de llevar y traer, y se captura el Estado en forma más o menos oscura, pero se captura, hay un grado de captura en Chile. Y eso no es bueno. Cualquier película que usted vea de Estados Unidos hoy día, de estas que están dando vuelta, uno se da cuenta que no tenemos parangón en la forma como el Estado norteamericano o el Estado alemán defiende las libertades para funcionar en los mercados y cómo sanciona, con qué brutalidad, dirámoslo derechamente, sanciona las conductas que atentan contra este mercado que es un bien ético. Nosotros lo decimos en el libro. Nosotros no somos partidarios
de reemplazar esta mala economía tan concentrada por un enorme Estado. Eso ya lo vivimos con la Unión Soviética. Ya se hundió ese modelo y ese modelo no tiene posibilidades de volver. Pero tenemos que encontrar una fórmula de desarrollo que haga que esta concentración económica no capture al Estado, y hay que hacer que el Estado no sea tan grande que ahogue la actividad privada importante. Y hay un tercer factor que se les olvida a todos, en serio, pues se habla de las pymes, se habla de las pequeñas empresas. En Chile vamos a tener, Iván, unos 5 millones de personas con títulos universitarios en unos 2 o 3 años, 5 años más. 5 millones de personas. ¿Usted cree que el país va a absorber estas empresas, estos grupos monopólicos, oligopólicos que controlan el país? Y el Estado van a absorber esa masa de jóvenes para que sean empleados de los grupos del Estado. El que esté pensando eso no tiene idea de lo que va a pasar en Chile en los próximos años. Esos jóvenes necesitan canales, vienen preparados. Chile tiene miles de ingenieros, va a tener miles de personas que están especializados en muchos rubros. Te voy a cortar un par de puntos que no, pero que no para que por lo menos tengamos parangones por mediano. Primero, Chile no tiene miles de ingenieros, más tenemos déficit de ingenieros. Tenemos miles de kinesiólogos. No, porque no hay mucha gente que está estudiando ingeniería, ese es el gran problema. Hay gente que está en ingeniería comercial, que es el único país del mundo que le decimos, pero que es una administración de empresa, ¿no? Pero ingenieros civiles, ingenieros industriales, hay un déficit. Ingenieros mineros que deberíamos tener a palas, durante el boom teníamos que importarlo, porque a la gente no le gusta estudiar ingeniería en minas, le gusta estudiar y trabajar en Sanhattan, ¿no? Entonces, no digamos ciertas cosas. Hay un montón de gente, pero las economías de mercado, incluso los concentrados, eventualmente forman partes de alocar esos recursos. Pero hay un par de cosas que hay un economista que lo mencioné cuando hablamos del libro, se llama Rodrigo Wagner, profesor de la Universidad de Chile, probablemente uno de los expertos de América Latina, sin lugar a dudas de Chile, de productividad y de este tipo de temas. Profesor de Harvard, joven, que es uno de los que más ha escrito con diferentes personas acerca de este tipo de concentración, pero la parte demográfica. Nosotros tenemos una cosa, sin quitar nada de los puntos que tú dijiste, por qué llegamos a donde estamos, la captura del Estado, que lamentablemente Chile, porque tenemos un desierto tan grande, se concentró la población en un lugar. Y los ejemplos que tú diste en Estados Unidos, en Alemania, hay polos, se ha hecho un estudio, cuántos kilómetros tienen que haber diferentes centros de población. Acá, el más cercano que valga la pena es Buenos Aires, que son 3.000 kilómetros. En Europa, 3.000 kilómetros, hay 5 países y 600. Entonces hay cosas que son de la demografía y geografía de Chile que genera estas externalidades que hacen que la concentración o que sea más difícil, más la captura. Lo otro es que yo creo que en general lo que a mí más me interesa es cómo, y tú porque tienes una experiencia de conocimiento político, cómo fue el proceso en que, claro, los 90, que fue el gran boom, que la gente salía en la tapa de la revista Capital, cómo hice mi primer millón, y no. ¿Qué pasó? ¿El Estado se hizo el tonto o fue tonto? No, yo creo que para permitir que esta economía de mercado, porque tú hablas con los Chicagos puros, estoy hablando del señor Manuel Cruzat, de José Piñera y todo eso, porque ellos comparten mucho las cosas, que fue el Estado se convirtió esto en un corporativismo que permitió este tipo de concentración, que esto no es realmente lo que tenían pensado que iba a terminar así. A mí me sorprende, a mí me tocó vivir las crisis todas, estando ya trabajando. Cuando el gobierno militar se hace cargo, lo primero que hace es privatiza el área social, la devuelve. Pero después desarrolla un proceso con De Castro, con estos mismos modelos, pero tenía ciertas peculiaridades, el modelo de Castro, el dólar fijo, para comenzar. Entonces, dentro de este modelo, hemos descrito nosotros en nuestro libro, hay muchos submodelos, por llamarlo así, que son muy diferentes. Y es muy importante atender a esas diferencias, a esas especificidades. Entonces, produce la gran crisis del 83, que no ha tenido nunca Chile. Sí. Salen de esa crisis. ¿Cómo sale el gobierno militar? Sale con un plan muy interesante. Protege un poco aranceles, cambia todas las deudas y privatiza. Y comienza un proceso de privatización de lo que había sido el Estado Corfo. Se salvó el ENAP y se salvó Codelco. Bueno, y se salvó lo que se vendió después de la concertación, la sanitaria. Entonces, todos hicieron el mismo modelo. Este modelo funcionó en una etapa para producir este crecimiento positivo, pero después se agotó. Entonces todos se convencieron de que este proceso que se había iniciado con las privatizaciones, que ojo, se hizo con 3 ayudas tremendas del Estado, tremendas, el FUT,
Sí, pero la pregunta que a mí me interesa es cómo, porque tú conoces la política y fuiste testigo y actor. Por eso ¿Qué pasa? Estoy llegando a eso. El FUT, el Estado le facilitó el camino, luego les dio créditos a esta gente, hizo el capitalismo popular, acuérdense que se les dio a la gente los anticipos, sus jubilaciones, para que todos. Entonces, ¿qué pasa en ese minuto? Todos creen que esto va a seguir igual. Y el mundo político advertido, desde luego no advertido por mucho, yo entre ellos. Yo escribí en la época del año 90 cosas como esta, diciendo, aquí se nos viene un monstruo, no lo vamos a poder controlar y no va a ser bueno para el país. Y eso es lo que pasa. Nadie quiso escucharlo. Todos se volvieron locos, se entusiasmaron con este modelo que creían que era el modelo de concentrado, que creían que era bueno. Yo recibí muchas críticas. Dice, el modelo concentrado es bueno porque nos permite hacer los amos en América Latina. Y acuérdense que en algún minuto, Iván, nos creímos el cuento de ser los amos en América Latina, los tigres asiáticos de acá. Entonces, ese cuento fracasó. Esa locomotora de los grupos económicos no funcionó. Tenemos que buscar una alternativa. Este libro apunta a eso. Y yo digo, hay que ponerle coto a esto. Tenemos que ponerle coto. Aquí hay personas que han escrito este libro que son rectores de CFT. Hay personas que son estudiantes, uno está en Texas, otro está en Londres, otro vino de Londres. No son muchachos salidos de la cama, de la mamá. Entonces, ojo, aquí hay que hacer algo nuevo. Pero, y si usted no hace nada nuevo... Tengo que volver a la pregunta, porque nos queda poco tiempo. ¿Qué pasó con los políticos? Porque usted hablando qué pasó, pero qué pasó. Y no lo quiero decir en el negativo, ¿qué pasó? ¿Hubo un beneplácito, hubo ignorancia, hubo un guiño o hubo abiertamente cooptación? Cooptación. Claramente hubo cooptación. El año 2000, yo presenté en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana un voto con Narciso Irureta, que en paz descanse, y con Hernán Bocelán, un voto político donde analizábamos este problema. Se aprobó, estaba Gabriel Valdés en primera fila, estaban Andrés Saldívar en primera fila, estaban todos. Había 500 personas en el GAM, que es hoy día, y se aprobó un voto de crear una comisión para investigar la concentración económica en Chile y qué hacer frente a ella. ¿Qué pasó? Se presentó el proyecto en la Cámara de Diputados y es la única comisión investigadora que nunca se constituyó, porque no entregó la derecha sus integrantes ni la izquierda. No entregaron sus integrantes. Eso es historia de Chile, se puede investigar, está ahí el año 2000. Recuerdo que Paulo Lorenzini estaba encargado por el partido de llevar a cabo esta investigación, que nos habría permitido descubrir por qué no. Entonces, se cooptaron en parte por lo que ya he dicho. La captura fue psicológica. No fue necesariamente una captura ilegal, no fue una captura delictual. No, fue una captura mental. Se vieron obnubilados por este crecimiento económico, todo esto que estaba pasando en Chile, y no se dieron cuenta a dónde íbamos a llegar. Y todavía parece que no nos damos cuenta, porque seguimos aceptando privatizaciones, seguimos aceptando concentraciones, como el Itaú Corbanca. Si no necesitamos bancos de casi 20% en Chile, si en Estados Unidos hay una ley que se llama la Reagan-Nigel, que es una ley que dice que ningún banco puede tener más del 10% de los depósitos interestatales. Esos son los padres de la economía que estamos tratando de aplicar con los alemanes. Ellos tienen reglas. Ahora, después de la crisis subprime, sí se levantaron un par de cosas y ahora la verdad que se ha concentrado, está bastante más concentrado. Sí, pero cuando ellos hablan de concentración tienen un 6, un 7, un 8. Nosotros tenemos bancos con 18. Un poco más. Oye, queda poco tiempo que preguntar. Si tú tuvieses una chance de hablar en frente de los empresarios en ENADE, ¿qué les dirías sobre este tema? ¿Cuál es de las soluciones a esto? Yo les diría varias cosas. Primero, yo no he trabajado nunca para el Estado. Es decir, yo soy un hombre del mundo privado. Tengo actividades privadas, de abogacía y de otras. Conozco a los empresarios. Tengo empresarios buenos, medianos y grandes, amigos míos con los cuales he trabajado. Y todos entienden lo que yo planteo. Yo creo que lo que tienen que hacer ellos es replantearse el tema. Tienen que decir, realmente nos estamos suicidando. Lo que están haciendo, como dije, en este diario, el 7 de enero del 2012, los propios empresarios están matando este modelo. Que es un modelo que cuando se hace bien y cuando no se deja que haya estos controles, y no se deja corromper la política, ni los ejecutivos, y cuando la gente compite en serio por los mercados y no tiene rentas pseudo monopólicas o IPSAS inflados, producto de estas rentas monopólicas, este país es mejor. No hay otra alternativa que este tipo de economía. Suena como Hernán Vigio. Suena más como Hernán Vigio. Sí, bueno, no sé si se parece. No lo hago, no crítica. Hernán Vigio puede ser menor que yo, puede ser de la misma edad, pero tenemos experiencias muy distintas. Pero una cosa, nadie está sosteniendo en este libro. Nadie está sosteniendo que vayamos a una economía estatal. Eso sería por eso le digo que se parece a Hernán Vigio. Pero en el partido a mí me dijeron en una oportunidad, me dijo, Ramón lo que está planteando en este Consejo Nacional es que defendamos el modelo. Yo dije, ustedes no entienden nada.
Lo que estoy defendiendo es que corrijamos este modelo en los puntos que hay que hacerlo. Porque no podemos eliminar ni la libertad de contratación, ni la apertura exterior, ni podemos volver a fijar precios, ni podemos eliminar ciertas concentraciones basales que existen, como existe en Chile en materia forestal o en líneas aéreas, porque son realidades que hay que investigar cada una. Pero en Chile hay que ponerle el límite, la ley, el legislador tiene que dar un límite. Esto es lo que nosotros estimamos tolerable. Y el que tiene concentración y gana rentas monopólicas tiene que pagar más impuestos. ¿Cómo va a ser lógico que el tipo que controla el mercado retail pague el mismo impuesto que un amigo mío que tiene una planta en San Bernardo? Eso no tiene lógica. En Chile el impuesto a la renta tiene que tener rango. Tiene que ser igual que el impuesto a la renta. No puede pagar una pequeña empresa. La pequeña empresa debe pagar un 15% de impuestos, como están haciendo hoy día en Estados Unidos. Y la empresa grande debe pagar un 35%. Ellos pueden hacerlo. Y eso permite que se desarrollen nuevas y beneficiosas actividades. Y del ámbito regulatorio. Han habido cambios en los últimos 5 años, sobre todo el gobierno de Piñera, en que le pusieron un poco más de policía, si se puede decir. Iván, en Chile, le recomiendo Billions que vea. Sí, David. En Chile, lo que hacen los órganos regulatorios es hacer autopsias económicas. Cadáver, el hecho producido, el jarrón de Berlín no sé dónde, la plata de la Polar no sé dónde, siempre tarde. Y no me vengan a decir que descubrieron aquí lo de las boletas truchas, porque si no es por el señor Bravo que hace una denuncia por ahí, porque no se pone de acuerdo con los dueños de la empresa que hasta hoy día se deben arrepentir, no sabríamos lo que está pasando. Entonces, no es que los órganos funcionen, como ha dicho un candidato por ahí. Yo creo que los órganos no funcionan, porque la última ley del mercado de capitales y la última ley del mercado que se acaba de publicar demuestra la inocencia con que legislamos, pues. Si las actividades penales son las únicas que funcionan, por eso que en Estados Unidos los empresarios le tienen terror a las investigaciones de la Federal Commission o al Ministerio de Justicia. ¿Por qué tienen miedo de ir a la cárcel? Pero para ponerlo en contexto, igual han habido grandes escándalos, con grandes multas cuando los pillan, que algo lo define. Pero el nivel de magnitud probablemente no como Chile. La Nata dijo ayer, aquí son de infante al lado de Argentina. Es que nosotros no somos Argentina, ellos tienen 3 veces más habitantes que nosotros y unas riquezas enormes. Para el nivel nuestro, el nivel a que se ha llegado en esta materia, si no toman carta a los empresarios en serio la ética, si no toman en serio que tienen que estar en un mundo muy complejo. Este mundo no va a terminar la competencia en el mundo porque en Chile los grupos económicos estén tranquilos con sus bancos, sus compañías de seguros, sus negocios de pasta, fideos, CSU, licores, lo que está ahí en el libro explicado. Bueno, eso les va a pasar por arriba y les va a pasar antes que se den cuenta. Vamos a tener que invitarte el próximo año a conversar porque la verdad que nos quedamos cortos y me pasé de tiempo. Discúlpenos a los productores, pero muchas gracias por haber venido, Ramón. Ramón Briones, abogado, político, también pequeño empresario. Un libro que yo lo recomiendo, es un libro de análisis serio, ¿no? Chile Concentrado, una investigación sobre el modelo. Será hasta la próxima. Recuerden de seguirnos por las redes sociales y muchas gracias por haber venido, Ramón. Pues nada, ha sido un placer. Muchas gracias.